tienen un cierre súbito, no es suave, precisan un flujo siempre retrógrado más rápido para cerrarse, lo que les decía que se ve aquí. Válgame, una más. Está aquí la aorta, la sangre va a pasar, va a golpetear, va a caminar, y lo que pasa, hay un flujo retrógrado conforme va avanzando, vuelve a tomar curso, y en ese momento que golpetea las válvulas, las vuelve a cerrar. Eso se refiere a ese inciso. Precisa un flujo retrógrado más rápido para cerrar. Tienen cierres rápidos y velocidades de eyección mayor, ¿verdad? Por la fuerza de contracción del ventrículo. Las válvulas aórtica y pulmonar están siempre sometidas a mucho desgaste o abrasión mecánica, 1000 veces más que las auriculoventriculares. No van a tener músculos papilares, no tienen cuerdas tendinosas, y la velocidad de eyección aquí es mayor que entre las válvulas auriculoventriculares. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Ok. Vamos a continuar. Cuando se ausculta el corazón, chicos, con un estetoscopio, no se oye la apertura de las válvulas, porque este es un proceso relativamente lento que normalmente no hace ruido cuando se abre. Cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas, las valvas y los líquidos circulantes van a vibrar bajo la influencia de los cambios súbitos de presión que ahí se están generando, y este sonido viaja a través de todo el tórax, en todas direcciones. Entonces, con el esteto percibimos este sonido cuando se cierran las válvulas. Y vamos a identificar dos ruidos cardíacos y que se escuchan cuando se pone en el corazón, el esteto en el corazón, y podemos escuchar un primer ruido cardíaco, que se va a ver cuando se contraen los ventrículos primero. Se oye un ruido que está producido por el cierre de la válvula auriculoventricular. Entonces, cuando el corazón va a entrar en sístole, se tienen que cerrar estas válvulas, y previo a esa sístole se oye este ruido. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, las dos. Y luego se escucha un segundo ruido cuando se cierran la válvula aórtica y pulmonar. ¿Cuándo se van a cerrar la válvula aórtica y pulmonar? Al final de la sístole, cuando empezamos la relajación ventricular isovolumétrica, al final de la sístole. ¿Ok? Y si nos regresamos, me voy a regresar así, si nos regresamos, vean aquí está el primer ruido, por el cierre de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Aquí, perdón, aquí cierre de la válvula auriculoventricular. Denme un segundo para abrir aquí una puerta. Perdón, y un segundo ruido cuando se cierra la válvula aórtica. ¿Ok? ¿Al final de qué? De la sístole. Y ahí tenemos los dos ruidos que se pueden escuchar cuando se pone el esteto en el corazón para auscultar, ¿verdad? Perdón. Fíjense bien, hay dos tipos de trabajo que tiene que realizar el corazón. Dos tipos de trabajo. El trabajo sistólico del corazón, se realiza durante la sístole. El trabajo sistólico del corazón es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, ¿verdad? Mientras bombea la sangre hacia las arterias. Cada vez que hay una sístole, el corazón utiliza energía, esta energía se convierte en trabajo y es necesaria para que este corazón
esté realizando su trabajo de bomba. Entonces, este trabajo sistólico, el corazón lo ejerce de dos maneras. Una de ellas, que ahorita vamos a ver un gráfico, es el trabajo volumen-presión o trabajo externo del corazón. Este trabajo volumen-presión o trabajo externo del corazón se utiliza para mover la sangre que desde las venas, que no manejan presión, llegan al corazón y luego el corazón se contrae en sístole y las eyecta la sangre a las arterias, ¿sí?, que manejan altas presiones, ¿verdad? Porque el corazón se contrae, los ventrículos, y ahí se está generando mucha presión para eyectar esa sangre. Entonces, este es el trabajo volumen-presión. Llega la sangre y luego se contrae y luego lo manda a la circulación general. Pero fíjense que hay otra manera de generar trabajo. Esta segunda manera se menciona como energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que una pequeña porción de la energía total del corazón se utiliza para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar. Aquí en rojo, ahorita lo vamos a explicar, aquí en rojo dice que habitualmente el trabajo del ventrículo izquierdo necesario para crear la energía cinética del flujo sanguíneo es tan solo de un 1%, ¿sí?, del trabajo total de este ventrículo, y por tanto se ignora en el cálculo del trabajo sistólico y nomás tomamos en cuenta el trabajo volumen-presión o trabajo externo. Pero fíjense bien, para poder dejar esto clarito vamos a poner un ejemplo. Fíjense bien, voy a leer otra vez el concepto para poner el ejemplo y refrescar lo que quise decir. Energía cinética y flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. Dice, una pequeña porción de la energía que utiliza el corazón durante la sístole se utiliza para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección. Fíjense bien, aquí está la clave. A través de las válvulas aórtica y pulmonar. Y esto representa un 1%. ¿Cuándo el corazón utilizaría más energía cinética, energía del 1% en la energía cinética y flujo sanguíneo que de trabajo, volumen, presión? Fíjense bien. A ver si me cabe aquí haciéndolo chiquito. Si yo pongo aquí una aorta, creo que este ejemplo ya lo dije aquí. Aquí está la aorta. Ahí está. Aquí está el ventrículo izquierdo. Este es un corazón sano. Aquí está la abertura que se forma en la válvula mitral y la sangre fluye. El corazón se contrae, hay una sístole. ¿Qué pasa aquí? Tiene un volumen este corazón, lo eyecta a la aorta. Aquí golpetea las paredes elásticas de la aorta, se detecta una presión y esta sangre y esta aorta permiten que la sangre se distribuya por toda la circulación, por todos los tejidos del cuerpo. Imagínense ustedes un vaso rígido como un vaso de cobre, así, alabrado, y que el corazón se contraiga y que este vaso rígido sin paredes elásticas sea el que recibe la contracción, la presión. Se ejerce presión aquí, hay una velocidad de eyección y la sangre se tiene que asegurar que llegue hasta el final, hasta acá, al último tejido. Pero la arteria no es elástica, está rígida. El trabajo, volumen, presión, ¿sí?, estaría modificado, pero en este ejemplo de acá abajo, esta energía cinética, fíjense bien, hagan que aquí esta luz del vaso, perdón, estas válvulas esté chiquito o disminuido, esa luz está chiquita. El volumen que aquí llega es el adecuado, 120 mililitros. El corazón se contrae en sístole y tiene que inyectar 70 mililitros, el volumen sistólico. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que pasa es que la sangre no va a pasar aquí como yo quiero que llegue a las arterias. Entonces yo tengo que aumentar la energía cinética del flujo sanguíneo en el trabajo del corazón. Y esta empieza a ser ya mayor del 1%. El corazón tiene que utilizar mucha energía para generar un trabajo para vencer esta resistencia al flujo, que es esta estenosis o esa disminución del diámetro de la luz por donde debe salir, inyectar la sangre a la aorta.
Y en ese momento la energía cinética, la que permite que esta sangre salga eyectada a la aorta y que esta avance por todo el árbol, todo el sistema arterial, vascular arterial, para oxigenar los tejidos, tenga que ser vencida, si no, no se garantiza el aporte de oxígeno a todos los tejidos. ¿Me explico o no me explico, hijos? Sí, profe. Díganme, ¿sí se entiende de veras? Ok. Fíjense bien. Vamos a explicar el trabajo volumen-presión, que es que en el 99%, ahí donde están ustedes, donde estoy yo, o cuando hacemos ejercicio, es donde el corazón genera la cantidad de energía necesaria, o consume más bien la cantidad de energía necesaria para generar el trabajo de bombear la sangre. Y aquí lo vamos a ver. Vean, este es un gráfico de volumen del ventrículo izquierdo, volumen-presión, o sea, trabajo, volumen, presión del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Fíjense bien, esto ustedes ya lo saben, yo sé que dicen, no es cierto, yo eso jamás lo he visto, ya lo vieron. Nomás lo que hay que hacer es recordarlo un poquito, fíjense bien. Y ya lo vieron, ¿eh? Vamos a hacer un gráfico más bonito, no, este es lo mejor que tengo. Ok, fíjense bien, esto que ven aquí en rojo, aquí en medio, lo que estoy apuntando, es el trabajo del corazón. Cuando el corazón se contrae, aquí está trabajando, ahorita lo voy a explicar. Esto es lo que puede llegar a trabajar el corazón si le exigimos de más. Fíjense bien, esto está graficado aquí en las verticales, es la presión medida en milímetros de mercurio, y lo que está graficado acá es el volumen. Nosotros decíamos que teníamos un volumen prediastólico de 120 mililitros. Con eso se llenan los ventrículos. Decíamos que tenemos un volumen sistólico o de eyección de 70 mililitros. Y teníamos un volumen, perdón, no dije, es telediastólico, una disculpa. Y un volumen telesistólico que queda después de la contracción de 50 mililitros. ¿Ok? Fíjense, esos volúmenes están aquí. Fíjense bien, ¿eh? Esta flecha me dice, esta roja, que aquí inicia y va hacia acá. Vean cómo el volumen de 50 mililitros llega aproximadamente, vamos a suponer que aquí sea el 120, aquí donde termina la flecha, llega a 120. ¿Qué quiere decir? Que esta flecha roja que tiene un 1 nos dice que aquí estamos en ¿qué? Se está llenando el ventrículo. Estamos en diástole ventricular. Todo esto es en base al ventrículo izquierdo, ¿eh? En diástole ventricular. ¿Ok? Llego a los 120 milímetros, perdón, 120 mililitros de volumen dentro de la cámara ventricular. Vean cómo hay una flecha que va hacia arriba con el número 2. Ahorita explicamos todavía mejor esto. Vean. Si se fijan, lo único que está modificándose aquí en este gráfico es que el volumen dentro de la cámara ventricular está aumentando. Vean, el volumen está igual, no se fue la flecha para acá y hacia arriba, se quedó en 120 y el volumen dentro de la cámara ventricular aumentó. Aquí, en esta fase 2, estamos en contracción isovolumétrica, porque conservamos el mismo volumen, pero la presión aumenta. Posteriormente, ¿qué pasa? En la fase 3, aquí vean cómo el volumen ya empieza a disminuir. Se hace una pequeña curva, aumenta la presión hasta 120 y empieza a disminuir. Bueno, aquí estamos en el periodo de eyección, o sea, en sístole ventricular. Aquí estamos, empieza a disminuir el volumen. Vean cómo aquí estamos en 120, pero conforme la contracción se está llevando a cabo, el volumen empieza a caer. Vean aquí cómo cae. Llega un momento en que va a bajar y bajar la presión, más o menos 80, y luego ya va a haber una caída de presión dentro de la cámara ventricular, pero el volumen permanece constante otra vez. Miren, ya no hay pérdida de volumen. Entonces aquí estamos en relajación isovolumétrica. ¿Me explico hasta ahí? Sí, maestro. Ok, va la siguiente pregunta, si se entiende esto. ¿Cómo estaría aquí, aquí, aquí?
aquí estoy terminando la relajación isovolumétrica y voy a empezar otra vez la diástole ventricular en sus 3/3, ¿ok? ¿Cómo estarían aquí las válvulas auriculoventriculares? Porque ya está empezando la diástole. ¿Cómo estarían las válvulas? ¿Abiertas o cerradas? Abiertas. Abiertas. Ya estoy empezando diástole, hijo. ¿Cómo estarían las aórticas en este caso y la pulmonar? Pero bueno, vamos a mencionar nomás la aorta. Pasa lo mismo en la pulmonar. ¿Cómo estaría aquí la aorta? Las válvulas aórticas. Cerradas. Cerradas. Cerradas, ¿ok? Empiezo mi fase 1, que es toda la diástole con sus 3/3. Aquí en el último tercio hubo la contracción auricular, ¿ok? Otra vez aquí donde termina esa diástole, y vamos a empezar la fase 2. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Cómo están? Ya voy a empezar la contracción isovolumétrica. Ya se terminó de llenar el ventrículo. ¿Cómo deberían de estar las válvulas auriculoventriculares? Cerradas. 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 ¿Y cómo estarían aquí todavía, ojo, las válvulas aórticas? Fíjense bien, el volumen aquí nos dice que no se ha modificado, nomás la presión dentro del ventrículo está cambiando. ¿Cómo está la válvula aórtica? Cerradas aún. Cerrada. Una vez que ya pase esta fase, aquí, ¿cómo está la válvula auriculoventricular? Ya estoy en periodo de eyección. ¿Cómo está? Vean cómo el volumen ya empieza a disminuir. Si empieza a disminuir el volumen dentro de la cámara, que sí que está yendo a la aorta, está pasando por la aorta. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? Aquí, Cerradas. cerradas. ¿Y la aórtica? Abiertas. Abierta. Muy bien. Ya terminó el periodo de eyección y voy a empezar la relajación isovolumétrica. ¿Cómo están aquí la válvula auriculoventricular? Cerrada. Cerrada. Y como ya está la aórtica, vean cómo la presión está disminuyendo, pero ya el volumen ya no se va más para acá, ¿verdad? Ahí sigue en donde se quedó al final de la sístole. ¿Cómo está la válvula aórtica? Cerrada. Cerrada. Y lo reiniciamos otra vez el ciclo. ¿Ok? Fíjense bien, me voy a ir a la siguiente para no perder el hilo. Si yo aquí trazo una línea imaginaria, fíjense bien, aquí. Todo esto es diástole con su relajación isovolumétrica, con su llenado rápido en el primer tercio, su llenado lento en el segundo tercio y la contracción auricular en el tercer tercio. Y todo esto que está acá arriba es que sístole. Aquí empieza la contracción isovolumétrica, aquí está el periodo de eyección, bueno, aquí está el nombre, miren. Todo esto es sístole y todo lo que está de acá, donde acá vamos a hacer el ejercicio, cómo están las válvulas, aquí empezamos con ¿qué? Con la diástole. Esto es ¿qué? Relajación isovolumétrica y aquí está el periodo de llenado con su primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Hasta acá, ¿verdad? Y esto es sístole y esto es diástole. Y el volumen que se maneja aquí, que acá está representado, ¿sí? Este es el volumen que en condiciones fisiológicas el corazón puede manejar durante ¿qué? Un ciclo cardíaco. Y eso va a generar un trabajo del corazón para poder bombear esa sangre a la aorta, y ese es el trabajo volumen-presión. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, voy a borrar. Pero aquí ya tenemos algo en azul. Vean esto en azul aquí. Vean cómo este gráfico que tenemos en azul dice acá 150 mililitros, 200 mililitros y acá hasta 250 mililitros. Fíjense bien. Aquí lo que nos dice es que este es el trabajo normal del corazón en condiciones fisiológicas, es el volumen que maneja en condiciones fisiológicas. Y vean que todo esto que queda acá, que está en azul, son los 50 mililitros de la presión telesistólica. Es una reserva de sangre que queda ahí.
por si hace falta inyectar más sangre, el corazón se contrae con más fuerza y esta flecha se corre hasta acá y esta siguiente bajaría hasta acá. Y estamos agarrando todo el volumen con la reserva que tiene el corazón, que es el volumen al final de la diástole, el tele sistólico. Pero bueno, fíjense bien, ¿qué quiere decir aquí? Que si hay una mayor cantidad de volumen que llega al corazón, el corazón es capaz de volver a realizar todo un ciclo cardíaco, contraerse, manejar una presión interna entre las cámaras ventriculares y inyectar la sangre. ¿A dónde? A la aorta. Pero fíjense bien, aquí llega un momento en 150 mililitros de sangre, los puede inyectar, a lo mejor el gráfico sube aquí, acá, y luego baja, y lo inyecta, un ciclo cardíaco. Llega a 200, lo puede hacer, sube, va a batallar, se va a contraer, y lo va a inyectar a la aorta. Pero vean, llegamos a un volumen máximo, tal vez unos 220 mililitros, que están llegando a las cámaras ventriculares, ¿ok? Y el corazón, vean cómo hace una meseta donde no puede ejercer presión para contraerse, no puede ejercer presión y de repente, ¡pum!, le ejerce y hace su trabajo el corazón, gasta energía y bombea la sangre. La pregunta es, una, ¿por qué la meseta? Y dos, pues ¿por qué no puedo seguir manejando más volumen para acá? ¿Por qué no se maneja más volumen? No están obligados a contestarme, pero si alguien me pudiera o se animara a decirme el por qué. Puede haber más volumen. O sea, a lo mejor al corazón le pueden llegar 250 mililitros y también va a batallar para bombearlos, pero los va a bombear. ¿Por qué ya no hay más volumen en las cámaras ventriculares? ¿Qué se les ocurre que está pasando? ¿Quién llevó ya anatomía? ¿Ya llevaron anatomía todos? Sí, profe. ¿Alguien sabe lo que es el mediastino? ¿Alguien sabe lo que es el pericardio? ¿No? Bueno, fíjense bien. Cuando nosotros tenemos los pulmones, aquí representados en un dibujito, aquí está el derecho, disculpen lo feo, aquí está más o menos el izquierdo, y aquí está más o menos alojado el corazón. Este corazón también tiene una envoltura, hagan de cuenta que lo va a dibujar el corazón, y lo va a sacar y va a tener una envoltura, se llama pericardio. Pero si se fijan, el corazón está en un espacio que se llama mediastino, y está en medio de las caras mediastinales de los pulmones, que son estas. Si el corazón estuviera aumentando su volumen adentro, ¿sí?, en los ventrículos, llega un momento en que el corazón da de sí, pero empieza a topar con el pericardio, y el pericardio toparía con las caras mediastínicas de los pulmones y con todas las estructuras que ahí están, y ya no podría recibir el ventrículo mayor volumen, ¿verdad? Porque se tornaría como una cubeta rígida, ya no podría recibir más sangre. Está en un espacio que lo llega a ocupar al final, topa con las estructuras vecinas, el pericardio no da de sí ya más, y hasta ahí llega el volumen. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Entonces es una de las razones por las cuales no puede haber una mayor cantidad de volumen que se maneje dentro de las cámaras ventriculares. Ahora, ¿por qué se presenta esta meseta? ¿Qué diablos está pasando ahí que hace que tenga una meseta? Y eso lo podemos explicar si alguien, no sé, me quiere decir, con los puentes cruzados de actina y miosina. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo Los tengo... filamentos. Ah, perdón. Dime, hijo, dime. Me agradaría que me lo dijeras. No, no, se iba a decir como
se me viene a la mente cuando usted nos mencionó cuando los filamentos chocan. Que llega hasta un momento en el que las de actina chocan en la línea hasta la línea M, donde ya no se puede contraer más. Es el punto Pero ahí está, máximo de contracción. sí, pero ahí está contraído. Aquí todavía no se contrae. Aquí, mira, es donde empieza apenas a contraerse, de aquí para acá. Y esa contracción, pues hace que el ventrículo se achique, ¿eh? La presión dentro de la cámara ventricular aumenta y se eyecta la sangre. Pero de aquí no hay contracción. El músculo está luchando por contraerse. Entonces aquí lo que está pasando es lo contrario, hijo. Haz de cuenta que aquí tienes un disco Z y aquí tienes un filamento de actina y acá tienes otro disco Z, otro filamento de actina y aquí tienes una miosina y aquí tienes otra. Y eso ya la dibujé muy larga. No hay una óptima superposición de las cabezas o puentes cruzados de la miosina con los puntos activos de la actina. Están, miren, agarrados con las uñas. ¿Sí me explico? ¿Sí se está captando el concepto? Conforme aquí se empieza a superponer, se recorre la actina para acá y ya la cabeza agarra otro punto activo que está más atrás, la vuelve a recorrer, hay una mejor superposición, otra vez la cabeza vuelve a agarrar otro punto activo y empieza ¿qué? A haber una más óptima superposición de los puentes cruzados o de las cabezas de miosina sobre los puntos activos de actina, y es cuando empieza a haber la superposición más óptima, miren, viene una contracción efectiva del músculo ventricular y se logra el objetivo de que se eyecte la sangre a la aorta y tenemos un ciclo cardíaco. ¿Ah? Y este ciclo cardíaco, al final de cuentas, logró que lo que entró a la cámara ventricular se ha eyectado y mantener el gasto cardíaco adecuado, ¿verdad? La sangre adecuada circulando constantemente. Entonces, esta meseta se ve por una mala superposición de las cabezas de miosina sobre los puntos activos. ¿Se entiende el concepto, hijos? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Ahora, este diagrama, ya quitamos esto que está acá alrededor. Esto es lo fisiológico y esto es cuando le exigimos al corazón. ¿Ah? Ok, pero hasta tiene un límite, ¿verdad? Hasta aquí. Más de esta cantidad de volumen ya no puede ser trabajada por el corazón. Y aquí el corazón estaría gastando mucha energía para llevar a cabo su función como bomba. Todo esto es un gastadero de energía. Ahora súmenle, imagínense un paciente que tienen en terapia, que tienen un problema cardíaco, una falla cardíaca, donde el corazón le dice, ya ve que hay pacientes que les dicen que no hagan ejercicio, hay que limitar la actividad física y todo, pues porque el corazón tiene por ahí alguna área lesionada, algunos músculos ventriculares no funcionan, se le exigiría más al corazón al bombear, más sangre, contraerse a lo mejor más veces o con más fuerza, y estaríamos tal vez metiéndonos en esta zona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una falla cardíaca, hay una lesión del músculo ventricular. Entonces, en terapia que sin moverse a veces les llevan un cómodo para hacer del baño. Bueno, ese paciente está gastando mucha energía para que ese corazón esté trabajando, porque no está trabajando en esta zona, está trabajando a lo mejor en esta zona. Y si aparte tiene una patología agregada ahí mismo que hace que la energía cinética de flujo también se vea modificada y gaste más energía, imagínense el desgaste o el aporte de energía que se necesita para mantener viva a esa persona, o el corazón jalando como bomba, si lo quieren ver. Y este diagrama de volumen-presión, pues tiene esas 4 fases que explicamos. La fase 1, que es el periodo de llenado, la fase 2, que es el periodo de contracción isovolumétrica, son las mismas de la sístole y la diástole, pero aquí sí, sin dividirlo primero en sístole o en diástole, ¿verdad? Nosotros sabemos ya que la fase 2 del periodo de contracción isovolumétrica pertenece a la sístole. Y luego viene el periodo de eyección, que es la fase 3, y el de relajación isovolumétrica. Todo este volumen que se maneja en la cámara ventricular es el trabajo externo que va a generar el corazón para mantener ese volumen y esa presión dentro de las arterias, en este caso la aorta.
¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está, miren. Este es el trabajo externo del corazón, lo que acabamos de decir. Y este es los 50 mililitros de sangre que quedan en el volumen telesistólico. ¿Ah? Si por alguna razón, por ahí hay una hemorragia, hay una pérdida de sangre y necesito mantener el volumen en esta zona, me contraigo con más fuerza, tomo de aquí, de este volumen que queda, eso se llama EP o P, energía potencial, ¿verdad? Todo esto todavía tengo para manejarlo aquí dentro de lo fisiológico. ¿Okay? Y ya lo habíamos visto, el gasto cardíaco, ¿qué es? Es el volumen de sangre inyectada por el corazón cada minuto. En la clase pasada hicimos la fórmula rápido y calculamos el gasto cardíaco, que es igual a la frecuencia cardíaca, las veces que se contrae el corazón por minuto, por el volumen que maneja. Y lo multiplicamos 75 por 70 y ustedes me dieron el volumen según el ejemplo que utilizamos ese día, y ese sería el gasto cardíaco por minuto, el volumen que se está bombeando en cada contracción por ambos ventrículos. El gasto cardíaco es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. También es directamente proporcional a la sangre que está volviendo a llenar los ventrículos. A mayor volumen sistólico que llega a los ventrículos, mayor que gasto cardíaco. Ok. Hay unos conceptos, hijos, que los vamos a mencionar, se llaman precarga, poscarga. Vamos a verlo rápido. ¿Qué es una precarga? Está sencillo, no tiene ciencia. Fíjense bien, precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo. Manejamos el izquierdo porque, insisto, es el que maneja mayor presiones. El derecho pasa lo mismo, pero estamos hablando del izquierdo, ¿ok? Es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo, igual el derecho, antes de cada contracción o sístole. O sea, yo tengo aquí un ventrículo y va a entrar la sangre. Esa sangre que entra aquí y lo distiende se llama precarga. ¿Ok? Ahora, esta precarga, ¿qué es lo que va a hacer que sea mayor o menor? Pues la precarga está determinada por el volumen de sangre al final del periodo de llenado ventricular. O sea, si se llena el volumen, se llena el ventrículo, se contrae, se eyecta sangre y luego esa sangre se distribuye en los tejidos y esa misma sangre vuelve acá. Si yo tengo aquí una hemorragia y tengo pérdida de sangre, cuando llegue otra vez la sangre al ventrículo para llenarse, el volumen es menor, entonces mi precarga va a disminuir. ¿Okay? Entonces, durante el periodo, al final del periodo de llenado ventricular, la precarga puede estar normal, aumentada o disminuida, dependiendo si tenemos por ahí algún problema de salud. Vamos a poner unos ejemplos rápido. Aquí está. Algunas condiciones en que la precarga está disminuida son, si ustedes tienen una hipovolemia por hemorragia, la que acabo de decir, se pierde sangre en el trayecto por los vasos y la sangre que vuelve a retornar y llenarse durante la diástole en el ventrículo izquierdo va a disminuir. Entonces decimos que nuestra precarga está disminuida. Si nosotros tenemos una deshidratación y tenemos pérdida de líquidos, el volumen circulante va a disminuir. Entonces, cuando regrese por las venas, otra vez al aurículo y pase al ventrículo, nuestra precarga va a estar disminuida. Pero no nomás la deshidratación nos disminuye la precarga. También un vómito, ahí hay pérdida de líquidos. Una diarrea o evacuaciones líquidas nos disminuye la precarga. Si hay una persona que utiliza diuréticos y los usa mal, estamos eliminando líquidos, entonces se disminuye la precarga cuando la sangre retorna otra vez al aurícula y luego al ventrículo. ¿Me explico, hijos? ¿Se entiende el concepto de precarga? Sí, profe. Ahora, dice aquí, taquicardia por lo general mayor de 120 por minuto
también disminuye la precarga. ¿Por qué? Porque me estoy contrayendo más rápido, tengo menos tiempo para el llenado, se está llenando el ventrículo y en eso hace una contracción. Se va a volver a querer llenar el ventrículo y pum, otra contracción. Entonces los tiempos de llenado disminuyen, lo que hace que la precarga no sea efectiva. Entonces una taquicardia produce eso. Una vasodilatación. Vasodilatación, ¿qué pasa? Si yo tengo un vaso de este calibre y luego pues, se produce una vasodilatación y aumenta su calibre, entonces yo ahí, ¿qué tengo? Tengo secuestrada sangre, ¿verdad? Entonces una vasodilatación hace que la sangre se quede aquí y no retorne o retorne más lentamente al ventrículo, bueno, a las aurículas y luego a los ventrículos por el sistema venoso, y eso va a hacer que la precarga esté disminuida. Y esto lo vamos a ver sobre todo cuando la gente tiene hipertermia o cuando hay un estado de choque anafiláctico o una sepsis, ¿verdad? Una infección generalizada. El endotelio se vuelve permeable y se queda la sangre ahí secuestrada y el retorno venoso disminuye y la precarga disminuye. Estos son unos ejemplos donde disminuye la precarga. ¿Dónde tendría yo aumentar la precarga? Pues todo lo contrario a esto. Fíjense bien. ¿Cómo puedo aumentar yo la precarga? Bueno, si yo tengo una vasoconstricción, el vaso tiene este diámetro y luego hago que el diámetro disminuya, aumenta la presión en el vaso, la velocidad del flujo es mayor y el retorno es menor, entonces la precarga aumenta, regresa la sangre más rápido. ¿Ok? Hipervolemia, bueno, pues a lo mejor se pone por ahí un suerito, se pasa mal, y este suerito va a ocupar el espacio vascular y esto va a hacer que retorne más rápido los ventrículos. Si tenemos una insuficiencia renal, también no se eliminan líquidos, estos se acumulan y van a aumentar la precarga. ¿Okay? Y por último menciona pues una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? El corazón es insuficiente para contraerse y en una sístole no eyecta el volumen necesario a la aorta, en la siguiente carga va a quedar aquí remanente más el que debe de llegar. Y entonces en ese momento aumento yo la precarga. Y estas son condiciones en las cuales se aumenta la precarga. Ahora, tenemos otro término que se llama poscarga. ¿Qué es la poscarga? Fíjense bien. Es la resistencia a la eyección. Cuando yo tengo una resistencia a la eyección, cuando tengo una aorta que tiene una atresia o una disminución de la luz, cuando abren las válvulas aórticas. Aquí la poscarga está disminuida. Cuando las válvulas no sirven, la poscarga está disminuida. Cuando este vaso está endurecido, no es elástico, la poscarga está disminuida. Cuando tengo aquí placa de ateroma, la poscarga está disminuida. Entonces, ¿qué es la poscarga? Es la resistencia a la eyección ventricular, o sea, cuando el ventrículo se contrae para inyectar la sangre, va a encontrar una resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos aumenta la poscarga o qué nos disminuye la poscarga? Fíjense, algunas condiciones que disminuyen la poscarga. Una vasodilatación. Si yo dilato los vasos, aunque el corazón se contraiga, están muy dilatados y eso me disminuye la poscarga. Una hipertermia me dilata los vasos porque es un efecto ahí de dilatar los vasos también y eso me disminuye la poscarga. La hipotensión o un medicamento que causa dilatación de vasos me va a disminuir la poscarga. ¿Por qué? Porque ahí estoy dilatando los vasos, el ventrículo se está contrayendo y no hay resistencia a la eyección ventricular. ¿Ok? Me disminuye la poscarga. Drogas vasodilatadoras, pues todas me disminuyen la poscarga. ¿Y qué me aumentaría la resistencia a la eyección ventricular o la poscarga? Una vasoconstricción de todos los vasos arteriales, ¿verdad? Tendría que contraer el corazón más fuerte, una atresia en la válvula, una válvula esclerosada, ¿verdad? Los ejemplos que puse ahorita, un choque hipovolémico. Si yo tengo un choque hipovolémico, una respuesta natural es que hay una vasoconstricción y esto me va a aumentar la poscarga.
Una hipotermia me va a producir vasoconstricción y eso me va a aumentar la poscarga. Una hipertensión me va a producir vasoconstricción y va a aumentar la poscarga. ¿Y qué decía yo de la estenosis aórtica? O la aorta, aquí está la estenosis. Pero también la válvula se puede mover, no se puede abrir bien, esa es otra, ¿verdad? Y placa de ateroma y pared endurecida. Aquí tendríamos que sumarle todo eso. Eso me disminuye, aumenta la poscarga. Okay. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Son las 6:21. A las 6:31 retomamos la clase. ¿Está bien? De Sí, acuerdo. profe. Ok.
Vamos a continuar la clase, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver la presentación y me dicen si no se ve, ya la estoy proyectando. Ahora, este corazón, decimos que su función es una bomba, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está en reposo, el corazón solo bombea de 4 a 6 litros por minuto. Nosotros sacamos un cálculo, y más o menos está en ese rango, está a la mitad, nos dio creo 5.2, algo así de litros por minuto, a una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto y una eyección de 70 mililitros de sangre, ¿verdad? Cuando una persona está en reposo, el corazón solo bombea de 4 a 6 litros de sangre cada minuto, nada más. Durante el ejercicio intenso, puede ser necesario que el corazón bombee de 4 a 7 veces esta cantidad por minuto, aumentando, pues, obvio, la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Hay dos mecanismos que regulan esta función como bomba, ¿sí? Los mecanismos básicos que regulan la función de bomba del corazón son los siguientes. Uno, hay una regulación que se dice que es una regulación intrínseca para el corazón, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el corazón detecta que llega más volumen a sus cámaras, él bombea la sangre, ¿verdad? Responde a esos cambios, ¿verdad? Con mayor frecuencia. Entonces hay una regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de sangre que fluyen hacia el corazón. Y la segunda es un control de la frecuencia cardíaca y de la bomba cardíaca por el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es la regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de sangre que están fluyendo hacia el corazón y son detectados en estas cámaras ventriculares. Esta regulación intrínseca se llama mecanismo de Frank-Starling. Ese es el nombre. Aquí nos dice que todos los tejidos del cuerpo controlan su propio flujo sanguíneo local y todos los flujos tisulares locales se combinan y van a regresar de nuevo por las venas hacia la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar y luego las venas pulmonares y luego a la aurícula izquierda y lo que hemos visto. La ventrículo izquierdo y luego la aorta, circulación menor y mayor. El corazón a su vez bombea automáticamente hacia las arterias esta sangre que le llega de modo que pueda fluir de nuevo por el circuito. Entonces, esta sangre que generalmente llega a los tejidos y lo regresa a las venas, llegan al corazón y el corazón tiene que tener la capacidad de volverlas a mandar al circuito, volver a bombear para mandarlas al circuito arterial, ¿verdad? Entonces, el mecanismo del Frank-Starling o la regulación cardíaca intrínseca del bombeo cardíaco, de bombeo del corazón, perdón, es la capacidad que tiene el corazón de adaptarse a los volúmenes crecientes de flujo sanguíneo que puedan recibir las cámaras ventriculares. Si recibe más volumen, él se adapta y se contrae. Si recibe más volumen, él se adapta y se contrae. Entonces, dicho de otra manera, significa que cuando más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. O enunciado de otra manera, dentro de los límites fisiológicos, el corazón puede bombear toda la sangre que le llega procedente de las venas, aumentando su fuerza de contracción. ¿Ya? Es el mecanismo de Frank-Starling. ¿Cuál es la explicación de este mecanismo? Pues ya lo hemos explicado, pero aquí está. Cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Esto a su vez hace que el músculo se contraiga con más fuerza porque los filamentos de actina y de miosina son desplazados hacia un grado óptimo de superposición para generar la fuerza. Aquí tenemos una buena superposición. Si ya rebasamos los límites fisiológicos de llenado, la superposición de estos filamentos de actina y miosina, como lo describí ahorita antes del receso, se va perdiendo, ¿verdad? Y es cuando batallamos para que la fuerza o el mecanismo de Frank-Starling
empiece a actuar. Se empiezan a superponer los filamentos de actina y miosina y en ese momento hay una contracción eficaz por medio del mecanismo de Frank-Starling. Déjenme borro. Y el segundo control de la... estamos con esto para no perder la brújula. El segundo mecanismo de control o de regulación del corazón como bomba es el control de la frecuencia cardíaca y el bombeo cardíaco, pero por medio del sistema nervioso autónomo, que es el que vamos a ver aquí. Miren. La eficacia de la función de la bomba del corazón también está controlada por los nervios simpáticos y parasimpáticos, o vagos, ¿verdad? Que inervan de forma abundante el corazón. Todo el corazón tiene este tipo de fibras. ¿Qué función tienen las fibras simpáticas? Las fibras simpáticas en el corazón siempre van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a aumentar la fuerza de contracción. Al aumentar la fuerza de contracción, yo también aumento el volumen sangre por contracción y la presión de eyección. Y esto lo maneja el sistema nervioso simpático. Y esto, a su vez, sirve para aumentar el gasto cardíaco. Si en ese momento está ejerciendo acción el sistema nervioso parasimpático, lo que va a pasar es que esa frecuencia cardíaca que se vio acelerada, en este momento empieza a disminuir hacia condiciones nasales. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca, pero sobre la fuerza de contracción, la estimulación vagal o parasimpática nomás puede disminuir la fuerza en un 20 o un 30%, ¿sí? No a un 100%, ¿ok? Pues, ¿para qué sirve el sistema nervioso parasimpático en esta regulación del corazón como bomba? Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción en un 20 a 30%. ¿Pero por qué en un 20 a 30%? Tiene su explicación. Pero aquí están los dos sistemas que regulan la función de bomba del músculo cardíaco, ¿verdad? Por medio del sistema nervioso autónomo. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense bien, aquí tenemos un corazón y vean cómo este corazón, aquí están el nodo sinusal, pero ahorita los vamos a ver más adelante. Está la aorta, la arteria pulmonar, la vena cava, estos son ventrículos, y acá arriba, allá hacia atrás estaría la aurícula izquierda y aquí está la aurícula derecha. Vean la inervación del sistema nervioso autónomo por las fibras nerviosas parasimpáticas o vago, cómo tienen un predominio más bien en la masa auricular, no bajan hasta la masa ventricular, más que aquí en el límite superior, vean, más superior, y vean cómo las fibras nerviosas simpáticas sí están distribuidas a lo largo de toda la masa ventricular. Entonces, su predominio en la frecuencia cardíaca para aumentar la frecuencia cardíaca la fuerza de contracción es porque están sobre el músculo ventricular. ¿Dónde es la estimulación sobre la frecuencia cardíaca? Sobre el nodo sinusal. Aquí llegan fibras parasimpáticas disminuyendo la frecuencia y llevan fibras simpáticas aumentando la frecuencia. Sobre la fuerza, el parasimpático no, porque su distribución anatómica sobre el músculo ventricular es muy poca. Entonces predomina la función simpática sobre la parasimpática. Por eso nomás una disminución de la fuerza cardíaca o de fuerza de contracción o el sistema nervioso parasimpático es en un 20 o un 30%. Y aquí nos dice, las fibras vagales o parasimpáticas se distribuyen más en las aurículas que los ventrículos. Las fibras simpáticas se distribuyen tanto en aurículas y ventrículos. Entonces tiene un efecto sobre la fuerza muscular ventricular y como están aquí circundando el nodo aurículo ventricular sobre la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, fíjense bien. Las fibras nerviosas simpáticas, volvemos al ejemplo pasado. Así está nuestro corazón normalmente. Y aquí sale la señal de cuántas veces se va a estimular. Es el sistema especializado en conducción y excitación. Y le decir al músculo ventricular y auricular que se contraiga. Y se van a generar potenciales de acción en los músculos auriculares y ventriculares, donde la respuesta es la contracción. Bueno, fíjense bien. Las fibras nerviosas simpáticas que llegan al corazón están descargando continuamente una frecuencia baja, constantemente. Ahorita su corazón, el mío,
tiene disparos de frecuencias bajas por estimulación simpática. Para mantener que un bombeo basal aproximadamente nada más un 30% por encima de lo que habría sin esa estimulación simpática. ¿Ok? Ahorita eso está pasando. Para mantener ese 30% por encima del que habría sin la estimulación simpática, para mantener ese bombeo basal. Por tanto, cuando la actividad del sistema nervioso simpático disminuye por debajo de lo normal, este fenómeno produce reducción tanto de la frecuencia cardíaca como de la fuerza de contracción del músculo ventricular, reduciendo de esta manera el nivel de bombeo cardíaco hasta un 30% por abajo de lo normal, ¿verdad? Siempre hay esta pequeña estimulación o esta pequeña descarga continua del sistema nervioso simpático al nodo sinusal. A ver, hijos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Una estimulación simpática intensa, muchachos, puede aumentar la frecuencia cardíaca de 70 latidos, 80 latidos, 90 latidos por minuto, 100 latidos por minuto, hasta 180 o hasta 200. Muy raras veces puede llegar a 250 latidos por minuto, por medio de la estimulación simpática. La estimulación simpática aumenta la fuerza de contracción cardíaca hasta el doble de lo normal. ¿Y esto sirve para qué? Para aumentar de esta manera el volumen de sangre que se bombea, aumentando la presión de eyección, ¿verdad? La estimulación simpática puede aumentar, obvio, el gasto cardíaco, esa es su función, y lo puede aumentar hasta 2 o 3 veces por arriba de lo basal. Como está aumentando el gasto cardíaco, está llegando más volumen de retorno al corazón, o sea, la precarga está aumentada, y aparte el mecanismo de Frank Starling está activado porque el corazón todavía se contrae con más fuerza porque es capaz de contraerse dentro de límites fisiológicos y adaptarse a los volúmenes de sangre que están entrando. El mecanismo de Frank Starling y contraerse. ¿Qué pasa si inhibo el sistema nervioso simpático? Pues va a bajar la frecuencia cardíaca y eso va a disminuir el gasto cardíaco y va a bajar la fuerza de contracción aproximadamente en un 30% de lo que se había estimulado primero por el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Este fenómeno parasimpático produce reducción de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. ¿Ok? Si nosotros tenemos una estimulación parasimpática o vagal muy fuerte, una estimulación intensa de las fibras nerviosas parasimpáticas, puede llevar al corazón a que se interrumpa su contracción, ¿verdad? El latido cardíaco se para, se suspende. Claro que lo vamos a explicar más adelante, posterior a unos segundos después de que el corazón se para, hay un escape ventricular y el corazón empieza a latir de 20 a 40 latidos por minuto. Pero un estímulo vagal nos puede parar el corazón, ¿verdad? El latido cardíaco. ¿Dudas? Hasta ahí el tema. El tema de la siguiente clase va a ser la excitación rítmica del corazón. Aquí lo que estamos viendo es el marcapasos, el nodo sinusal, cómo conduce sus impulsos por todas las fibras auriculares y ventriculares y cómo esa conducción que nos genera el electrocardiograma, ¿eh? De aquí sale, del nodo sinusal, tenemos onda P. Entra a la masa ventricular, tenemos complejo QRS y al último la onda T, que es la relajación de los ventrículos. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta contracción ventricular. Aquí tenemos un corazón normal con sus aurículas, acá una muy posterior casi no se ve, dos ventrículos izquierdo y derecho, irrigación con la coronaria derecha, por acá se ve la coronaria izquierda, por atrás de la vena pulmonar, arteria pulmonar, la aorta, cava superior y cava inferior. Si yo quito todo esto, todos estos tejidos, todas estas estructuras, lo que voy a dejar nada más es el sistema especializado en conducción y excitación.
Y aquí lo tenemos. Este nódulo sinusal estaría más o menos a esta altura, donde llega la cava superior, por la posterior interna de la aurícula, ¿verdad? Más o menos a esta altura. Ahí teníamos el nódulo sinusal, tendríamos unas ramas, una que va a la aurícula izquierda, 3 que van a la aurícula derecha, para posteriormente reunirse estas 3 en otro punto de fibras especializadas que se llama nódulo auriculoventricular. De aquí pasaría, atravesaría el tabique que divide las aurículas de los ventrículos, que se llama haz de His, para entrando una vez a los ventrículos, dando una rama derecha del haz de His y una rama izquierda del haz de His, que se van a distribuir a lo largo de todas las fibras ventriculares, musculares, para posteriormente terminar en las fibras de Purkinje, que van a estar estimulando y excitando cada fibra muscular cardíaca. Este es el sistema especializado. Y aquí está el marcapasos, el nodo sinusal. Es una bandita elipsoidal, aplanada, muy pequeñita, de músculo cardíaco especializado del que ya habíamos mencionado. ¿Dónde está localizado? En la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, y donde llega o desemboca la cava superior. Vean cuánto mide. 3 milímetros de ancho, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Está chiquitito. Como ya decíamos, todo el músculo especializado en conducción y excitación no tiene casi fibras contráctiles, ¿sí? Pero tiene conexión directa ¿con quién? Con las fibras auriculares. Y aquí lo tenemos, el nodo sinusal. Este es el nodo sinusal, y luego hay que aprenderse todo el trayecto, vías internodulares que van a la aurícula derecha y otra va a la aurícula izquierda. Las de la aurícula derecha terminan en el nodo auriculoventricular, y aquí pasa el haz de His. El haz de His está en la división de las aurículas y los ventrículos de ambos lados. Luego da la rama derecha del haz de His, rama izquierda, y al final estas chiquititas de acá, denominadas fibras de Purkinje, que vean cómo se meten entre todas las fibras musculares. Esto no lo vamos a ver, voy a mandar así la presentación. Esto lo vimos, ya vimos por qué los potenciales de acción son el meseta en el músculo ventricular. Aquí se vuelve a mencionar, ya lo vimos. Estos gráficos, vean aquí, porque el nodo sinusal es autoexcitable. Ya vimos este gráfico también. Lo voy a quitar. Aquí está, lo voy a brincar. Lo voy a brincar. Todo esto no lo vamos a ver. A lo mejor si subo la presentación, me acuerdo y lo borro, ¿eh? Ok, esto sí, y de aquí en adelante lo vamos a empezar a mencionar. Ok, hasta aquí la clase. Vamos a pasar lista. Denme un segundo. Lista.